mensaje de hoy se llama Los llamados a la guerra del Señor. La lectura es todo el capítulo 20, pero vamos a ver el enfoque del día de hoy, ¿no? Que está en cómo libramos la guerra, ¿no? Los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Acompáñenme entonces a leer la cita bíblica, el versículo 1 nada más. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos, carros, un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. ¿No? Entonces, nuestro Dios comienza a preparar a los israelitas y a darles instrucciones de cómo librar la guerra contra los cananeos, cómo deben de proceder. Uno piensa que la guerra era así nada más, ¿no? Ir, atacar y ya, o pelear y nada más. Entonces en la vida del cristiano también uno piensa, es orar, leer la Biblia y ya está. No es así. No es. Hay cosas, eso son lo que debemos de hacer, sí, pero debemos entender cómo librar la batalla. Entonces, vamos a entenderlo el día de hoy, hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a la introducción. Vamos a la introducción. Y para entender la introducción, para tener todo un panorama de la clase de hoy, vamos a tomar el versículo 1 para que veamos todo el contexto. Miren, y comienza diciéndonos que Israel va a ir a la guerra, va a tener que pelear contra los enemigos, ¿no? Los que se oponen a que el plan de Dios se cumpla. ¿Y cuál era el plan de Dios? Que Israel ocupara la tierra prometida. Entonces, todo aquel que se levantara en contra de esa voluntad era enemigo de Israel y enemigo de Dios. Entonces, vamos primero a esto y vamos a entenderlo, que Israel tenía guerra contra sus enemigos. Y lo primero que nosotros vamos a preguntarnos es, ¿por qué la guerra y no la paz? ¿No es que Dios es un Dios de paz? ¿De dónde salió la guerra? Entonces hay que entender primero que las guerras son el resultado del pecado del hombre. Entonces, ¿y de dónde sale el pecado, no? De otros lados, no, sabemos que como es resultado del pecado original, el pecado está de nuestros corazones, de ahí sale. Santiago 4 dice, ¿de dónde salen las guerras, las enemistades, los pleitos que tienen ustedes contra su prójimo? ¿De dónde? Del corazón. Entonces hay que reconocer que la guerra es resultado del problema espiritual del hombre. Entonces, y no solo eso, y a lo largo de la historia, hermanos, se han librado muchas guerras, peleas, situaciones. Hay que entender algo. Los hombres, por causa del pecado, inician guerras, según sus deseos, según sus corazones codiciosos, según sus deseos de querer controlar todo, de imponer el poder que ellos imponen. Pero, sin embargo, las guerras, hermanos, se libraban, ¿no? Por un lado, atacaban queriendo complacer sus deseos y por el otro, para proteger la vida de la gente. Las guerras que se libraban en la antigüedad eran para esto. Y las guerras que Dios promueve claramente es para proteger y cuidar la vida de todo aquel que la amenaza. Sin embargo, hermanos, estas guerras tienen sus consecuencias, ¿no? Dios usa la guerra como un canal de juicio, como un canal de castigo, como una vara para castigar a aquellos que se han levantado en contra de su prójimo, que buscan atentar contra la vida, contra la integridad de las personas. Hermanos, la guerra es algo terrible, sí. Entonces, sin embargo, debemos de ver que en la historia de Israel libró guerras, pero las guerras que Dios llevaba a librar a Israel eran para cumplir su voluntad y también a la vez para ejecutar su castigo sobre las naciones pecadoras. Vamos a seguir viendo. El texto bíblico nos habla de que no Israel, cuando salga a la guerra en contra de sus enemigos, que pueden ser
de mayor número que ellos, más fuertes que ellos, pero no hay que tener temor. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Esa es la conclusión, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿no?, lo que yo voy a enfrentar no debo de enfrentarlo con temor, ni con miedo. Entonces vamos a ver algo acá, ¿no? Dios les decía, ustedes tienen que librar la batalla. Yo les he prometido darles la tierra prometida, pero yo les he hecho partícipes de esa victoria, por eso tienen que pelearla, tienen que lucharla, ¿ya? Y ahí van a experimentar que yo estoy con ustedes, que yo los cuido, yo los protejo. Éxodo 3:17 vemos la promesa que Dios le hizo a los israelitas desde que salieron de Egipto. Les dijo que les daría la conquista de la tierra de Canaán. Ya después de 40 años, ellos ya se están preparando para la guerra y Dios reafirma las promesas. Te voy a hacer que conquistes la tierra prometida. Por eso no temas. Confía en mis promesas. Primero, y lo que Dios quería hacer, en todo este capítulo 20 vamos a ver que lo que Dios hace y lo que Dios comunica a su pueblo es que tengan firmeza, que tengan seguridad en su fe. El cristiano cuando va a enfrentar situaciones tiene que estar firme en su fe, en cualquier situación. Tenemos que siempre tener la certeza de que Dios está con nosotros, si nosotros hacemos su voluntad. Y lo segundo que Israel debía de entender, que si van a ir a la batalla, debían de ir a la batalla con un corazón fijado solo en la batalla, es decir, sin distracciones. Dios los llama a la batalla, a los soldados, y ellos tienen que enfocarse, así como un equipo, la selección peruana tiene que enfocarse, sabe que va a jugar contra otro país, igualito tiene que enfocarse en el partido, en las jugadas, su corazón, su entrega, todo tiene que estar solamente ahí, porque es importante. Es igual, para la batalla de Canaán era muy importante, y su corazón, su mente tenían que estar enfocados en esa voluntad, en ganar la batalla. Dios no quería distracciones, ni cosas que abrieran la puerta al temor. Y vemos que les dice, no temas porque yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces le dice, tú tienes la prueba de que yo estoy contigo. Y la prueba de que no debes de temer es que yo te saqué de la tierra de Egipto. Tú tenías una vida antes de sufrimiento, de esclavitud en Egipto. Nadie podía librarse de Egipto. Egipto era una gran nación. Todos los que le hacían guerra a Egipto perdían porque Egipto era un gran país con gran poder militar. Pero yo lo vencí. Yo te saqué de Egipto, yo te salvé. Y ahora estas naciones también te voy a dar la victoria sobre ellas. Entonces, para nosotros, que Dios nos ha librado de una vida pasada de sufrimientos, ahora que nosotros congregamos en una iglesia, que nosotros servimos a Dios, que vamos a escuchar su palabra, ¿qué debemos de hacer? Ya no debemos de hacer nada más, solamente tratar de vivir bien, tratar de vivir en paz. No, hermanos, la iglesia de Dios ha sido llamada a librar la batalla espiritual, así como los israelitas en su tiempo lucharon. Pero nuestra lucha, nuestra batalla es diferente, porque no es que nosotros nos agarremos a golpes con alguien, ni busquemos pelear con otros físicamente. La iglesia está llamada a librar la batalla espiritual porque hay oposición al plan de Dios. Y hay cosas que nos van a querer a influenciar, que tengamos miedo, que tengamos temor, que pongamos excusas a no querer cumplir la misión de Dios. Efesios 6:12 nos dice que el cristiano tiene que vestirse con la armadura para librar la batalla contra las potestades de las tinieblas, que se oponen al evangelio, que se oponen a la misión de la iglesia. Entonces, vamos a tener que luchar. Hermanos, no es solamente ir, sentarme en la iglesia y escuchar y nada más. No es así.
La vida del cristiano no es una vida de completa felicidad 24 horas, sino cada día es una batalla constante de mantenernos firmes en la fe, de estar en Cristo las 24 horas. Pero no es hacerlo con nuestras fuerzas, hermanos, es hacerlo mediante el poder de Dios. Y lo que Dios quiere primero, y nos dice que libremos la batalla espiritual, es por causa de nuestro corazón. Dios, cuando te ha salvado, te ha sacado de ese Egipto espiritual, de la vida en pecado, de estar bajo la potestad del diablo. Dios ahora quiere que tú cuides tu estado espiritual. Mira, cuida tu estado espiritual porque todavía estás en este mundo. En este mundo todavía hay cosas pecaminosas. Y tienes que resistirte a esas cosas, ¿no? Ya antes hacías lo que querías y sufrías mucho separado de Dios, pero ahora tienes que cuidar tu estado espiritual. Dios quiere que estés santo y sin mancha delante de Él. Evitar caer en las tentaciones, evitar vivir en pecado. El cristiano tiene que entender que ha sido llamado a lidiar esta batalla por causa de su estado espiritual y también por causa de la misión, porque Satanás, porque el sistema pecador de este mundo y porque nuestra carne se oponen conjuntamente a que hagamos lo que Dios quiere. Por ejemplo, toca culto, domingo a las 4, mi carne me jala y me dice, no, es que hoy día estoy cansado. ¿Ya ven? Entonces hay una lucha entre presentarte al culto delante de Dios o ceder a tu deseo de tu carne de querer descansar más, ¿no? Claro, se tiene que descansar, pero no hay que perder el culto. También la misión que tenemos es que predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces hay veces vamos a tener miedo de predicar a la gente el evangelio. O quizá por muchos motivos, resentimiento, heridas, rencor. Quizá muchas veces algunos no queremos predicarles la palabra. No, a mi vecino que siempre me cayó mal, ¿por qué le voy a predicar la palabra? Entonces son cosas que nos resisten. Son nuestras heridas, nuestros prejuicios que nos resisten. Contra eso hay que pelear, hay que abolirlo. ¿Para qué? Para que cumplamos la misión de Dios. Ese es librar la batalla, hermanos. Y para eso vamos a ver qué debemos de hacer, qué debemos de usar. Entonces, con este panorama ya vamos a entender lo que debemos de hacer. Pregunta, ¿qué nos enseña la ley de la guerra? Porque de esto trata el capítulo 20. ¿Qué nos enseña acerca de la lucha del cristiano? Y ahí vamos a ver la enseñanza espiritual, hermanos. ¿Qué es lo que Dios enseñaba a Israel en su tiempo y qué es lo que Dios quiere enseñarnos ahora? ¿No? Primero, vamos a ver nuestro respaldo, hermanos. Deuteronomio 20 y el versículo 1 para arrancar. Primero debemos de entender que así como Israel iba a la guerra con un respaldo, porque Dios estaba con ellos, así también nosotros tenemos un respaldo espiritual. Y vamos a entenderlo. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres carros, caballos, ¿no? Todo un ejército más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Entonces, no hay que temer. Y esto parece casi imposible, ¿no? Porque lo primero que vemos es lo que nos afecta, lo primero que escuchamos hay veces nos intimida, nos causa temor. Hay problemas, basta que un rumor de un problema, ya estamos quizá teniendo miedo, ya estamos estresándonos, pero no hay que caer en eso, porque Dios nos dice, tienes un gran respaldo. ¿Quién es la raíz de tu victoria? Miren, y el respaldo o el apoyo que Israel tenía. ¿Cómo Israel sale de Egipto, hermanos? Por el poder de Dios, por la salvación que Dios les dio. ¿Cómo es que ellos vencieron a los enemigos en el desierto, en las luchas? ¿No? ¿Mediante quién? Claro, tenían buenas habilidades, ¿no? Y esto hay que considerarlo, hermanos. Mírenme, nosotros podemos tener dinero, que está bien, estudios, estatus, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, y esto es algo bueno. No hay que quitarle el mérito. Este es algo bueno y nos respaldan muchas veces. Pero hermanos, para afrontar las cosas espirituales, para cumplir la misión de Dios, cuidarnos, basarnos solo en estas cosas materiales,
nos lleva al fracaso. Esto es algo secundario, es algo complementario, es algo que nos va a ayudar, ¿no? Pero ¿cuál es la raíz de tu victoria? ¿En qué te basas para no tener temor cuando te enfrentes a los problemas? ¿En cuál es tu respaldo verdadero? ¿Mm? Tu respaldo tiene que ser la presencia de Dios contigo. ¿Disfrutas de tu comunión con Dios, hermano? ¿Disfrutas cada día de que caminas en la presencia del Señor? ¿De que eres guiado por el Espíritu Santo o te guías tú? Juan 14, 16, 17, especialmente el versículo 17, nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y estará, ¿no?, con nosotros, es decir, con ustedes, ¿no?, vosotros. Dios mora en nosotros, vive en nuestro corazón y va a estar con nosotros, no nos va a dejar. Entonces, esa es la raíz de nuestra victoria. ¿Por qué yo puedo enfrentarme a lo que va a venir, a la incertidumbre del futuro? Hay mucha gente, hermanos, que tienen dinero, tienen estudios y sufren a solas mucho, padecen problemas personales, conflictos en su corazón, caen en estrés, en depresión. Esa gente, por mucho respaldo físico que tenga, estas cosas que hemos mencionado, caen rendidos ante el problema, no pueden más. Muchos se quitan la vida, muchos se entregan a los vicios. Entonces, el cristiano no, porque el cristiano confía en el respaldo que tiene. Dios está conmigo, por eso no debo de temer, no debo de caer en desesperación. Y Él estará conmigo. ¿Qué quiere decir? Que en el día del problema Él estará conmigo también. Él me ayudará a sobrellevar el problema. ¿Por qué? Porque Él ya me ha dicho que ya me sacó de la tierra de Egipto. Es decir, Él ya me sacó de la antigua vida, de estar en problemas espirituales, de estar separado de Dios. Ya no soy más esa persona. Tengo un respaldo diferente. Ahora tengo grandes bendiciones en las cuales yo puedo disfrutar. Y complementando a todo eso, Dios permite que el dinero, el estudio y tu estatus te ayuden a hacer su voluntad también, como cosas secundarias. Entonces, es una gran bendición, ¿no? Entonces, esto les hablaba a los soldados que iban a la guerra, hermanos, y todo cristiano es un soldado espiritual. No solo es el pastor que predica, los maestros que predican, todo cristiano es llamado a librar la batalla espiritual. Por eso, y porque no debemos de temer, que les dé el antecedente de Egipto. ¿Se acuerdan qué pasó en Egipto, hermanos? Ocurrió los 10 milagros, ¿no? Cómo Dios quebró el poderío de Egipto, la idolatría de Egipto. ¿Cómo lo quebró? A través de las obras del Éxodo. Hizo 10 grandes milagros. Y con el 10º milagro, la muerte de los primogénitos, y ellos pusieron su fe en la sangre del cordero, pintándole en los dinteles. ¿Qué significaba eso? Que la sangre del sacrificio los salvaría. Confiando en el poder de Dios, ellos fueron libres. Cuán grande respaldo. Egipto tenía dinero. Egipto tenía sus sabios, pero ninguno de ellos pudo detener las obras de Dios, ¿no? Por eso fue para Israel, ¿no? Dios obró grandemente, sí, hermano, Dios obró poderosamente, con grandes milagros, pero ahora yo no veo milagro, hermano, yo quiero ver milagros también, que Dios haga lo mismo que hizo en el Éxodo. Y hay veces caemos en ese error, queremos un milagro y no reconocemos la obra que Dios está haciendo hoy. Y lo hace de la misma manera, solo que no con cosas visibles así, cosas milagrosas que nosotros queremos que pasen, sino con algo aún mayor, algo más grande. ¿Qué pensamos que es? Para nosotros hoy, hermanos, Dios está obrando con nuestro gran respaldo, que es el Espíritu Santo que obra en este mundo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios está obrando con poder a través de la iglesia. Hermanos, cada vez que la iglesia predica el Evangelio, el Espíritu Santo va con cada uno de los creyentes
y el Espíritu Santo habla al corazón de la gente, les hace entender su pecado, les hace entender la salvación de Dios, y todo esto por la gracia de Dios. Ese es el mayor milagro, hermanos. La obra que hace el Espíritu Santo, que nadie puede oponerse. No hay corazón que se resista. Y es el Espíritu Santo que nos capacita para predicar este evangelio, llegar a todas las personas. Es su poder. Él nos fortalece. La iglesia tiene esa misión. La iglesia predica el evangelio invisible del Señor. Estas palabras que, hermanos, después se manifiestan de manera visible, como en la transformación del corazón de la persona, en un arrepentimiento verdadero. Por eso no hay que temer. Hay muchos peligros en el mundo, sí, pero Dios nos ha puesto en este mundo para confiar en Él, para ser testigo de la obra de su Espíritu Santo. ¿Cómo es que la iglesia hace la voluntad de Dios? Con gran respaldo. Dios nunca desampara a su iglesia. Dios tampoco lo hizo en el pasado, ni lo hará ahora. Tenemos que disfrutar y gozar de este respaldo, hermanos. Vamos a continuar. Punto número 2, vamos a entender que tenemos que tener una buena convicción. De los versículos del 2 al 9, solo vamos a leer el 2 y el 8, ¿de acuerdo? Dice, cuando os acerquéis a combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Entonces, ¿quién iba a animar al pueblo a la guerra? El sumo sacerdote. Seguimos. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa. No apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Entonces, acá Dios reúne a sus soldados, ¿no?, a través de los líderes de Israel, y Dios hace que el sacerdote exhorte y anime al pueblo a pelear la batalla que Dios les ha prometido, ya que ya está asegurada la victoria. Es más, entonces Dios hace algo, hace que los oficiales hablen, también exhorten al pueblo, y diciéndoles, ¿hay alguno que tenga miedo? ¿Hay alguno que tema? ¿No? Que esté tan preocupado por sus cosas que quizá ha dejado en casa, ¿no? Alguien que está que tiene miedo y no quiere librar la batalla, mejor no vaya, porque lo que va a hacer va a desanimar a sus demás hermanos. Un corazón pues temeroso, miedoso, que no confía en Dios, es un corazón que desanima, afecta a los demás. Entonces vamos a ver en este momento que lo que Dios quiere de su pueblo, de sus hijos, es que tengan una convicción fuerte de su llamado. Primero, ¿se acuerdan del sacerdote que exhorta al pueblo? Hermanos, Cristo es nuestro sacerdote y nos dice que peleemos la batalla que ya está vencida en su nombre. Y uno puede decir, la batalla que está vencida, pero ¿qué hizo Cristo? Cristo venció. Él es nuestro sumo sacerdote. Hermanos, Él vivió como cualquier ser humano. Él también siendo Dios, pero hombre también, Él se enfrentó a todas las tentaciones, a todos los miedos, a los afanes. Como hombre pasó eso, pero sin pecado. Nosotros sí fallamos, en cambio Él no. Entonces, Él participó de la carne y de la sangre de lo mismo. Y tenemos tal sumo sacerdote, hermanos, que no es que se compadezca porque es Dios, sino que como hombre pasó lo que pasamos nosotros. Y Él peleó la batalla. ¿Cómo? Él se enfrentó a las potestades de las tinieblas, al pecado, y les ganó. Les ganó porque Él llevó la cruz. Él cargó nuestros pecados. Él murió crucificado, derramó su sangre en la cruz. Su muerte en la cruz era la victoria sobre el problema espiritual del hombre. Entonces, cuando el sumo sacerdote exhortaba eso al pueblo, el pueblo se animaba, los soldados cobraban fuerza. Uy, el sumo sacerdote de Dios nos está animando, porque Dios nos está diciendo que ya nos ha dado la victoria. Los instaba a tener fe. Y ahora Cristo, a través de la palabra de Dios, también nos anima y nos dice, yo te he dado la victoria a través de la cruz del Monte Calvario. He vencido el problema más grande. Todos tus pecados, por más grandes que han sido,
han sido perdonados en la cruz. Y Jesús dijo que todo aquel que cree en Él, pues ha vencido al mundo. Además, y eso nos anima bastante, ¿no es cierto? Cristo nos sigue animando a librar la batalla. Ahora, así como el sacerdote quería firmar los corazones para la batalla y que ninguno tuviera miedo y fuera a la batalla con miedo, así también Dios nos habla y quiere afirmar nuestra identidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Nosotros somos soldados espirituales del Señor. ¿Qué dice Primera de Timoteo 6:12? Vamos a leer entonces, hermanos. Primera de Timoteo 6:12. Dice, miren lo que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú has sido llamado a la vida eterna, es decir, Dios te llamó para que seas su hijo, para que seas salvo, pero también te llamó para que pelees la buena batalla, la batalla de la fe. A eso somos llamados. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios, pero somos soldados en Cristo. Y no tenemos que negarlo. No, es que tengo, no sé, tengo miedo, tengo muchas cosas. No quiero servir a Dios porque voy a tener que hacer esto. Eso es tener miedo, hermanos. Eso es evitar lo que somos. No hay que hacer eso. Entonces, hay que librar la batalla de la fe. Y esto le escribe a Timoteo porque Timoteo tenía miedo también. Él tenía sus inseguridades. Por eso Pablo lo anima. Lucha la batalla de fe, Timoteo. Tú eres un hijo de Dios, quieres predicar la palabra, vas a tener que luchar contra lo que venga. No dudes de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es más, la Escritura también nos sigue diciendo que tenemos que luchar porque la victoria está ganada. Nos dice Romanos 8, hermanos, Pablo comienza diciéndoles, hay muchas cosas que parecen que nos pueden separar de Dios, que nos pueden destruir. Pablo comienza a enumerar muchas, ¿no? Tribulación, hambre, espada, ¿no? Muchas cosas. Y de todas esas, hermanos, concluyen esto, dice, en todas esas cosas, es decir, en todos los problemas que uno afronte, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, o sea, por Cristo. Entonces, eso nos afirma, tú eres hijo de Dios con una identidad que está en la línea de victoria. Tu identidad, como ya no eres hijo del diablo, eres hijo de Dios. Tu destino es vencer. Tú eres vencedor por la fe en Cristo. Solamente falta que lo apliquemos nada más. Y ese principio se cumple. Porque somos diferentes, hemos nacido de nuevo. Somos vencedores no por lo bonito que yo haga, por lo mucho esfuerzo que ponga. Soy vencedor porque Cristo venció la cruz. Por Él. Y hermanos, y si Cristo venció, resucitó, ni el mundo, ni Satanás, ni el pecado pudieron contra Él, ¿qué puede entonces detenernos? No hay nada. Por eso afirmemos nuestra identidad, confianza en que somos esos soldados en Cristo a librar la batalla. Y no solamente Dios comienza a afirmar la identidad de sus soldados para la guerra, porque estos son soldados del pueblo de Dios, sino que también afirma su autoridad. Soldados, ustedes no van a la guerra débiles, desprotegidos, ustedes van con poder a la guerra. Entonces, igual Dios nos habla a nosotros hoy. Primero, hermanos, y si uno lee detenidamente los versículos del 5 al 9, van a ver que comienzan a haber motivos. Les dicen, quizá ustedes, de todos los soldados que están reunidos para la batalla en Canaán, quizá muchos de ustedes tienen sus cosas pendientes. Quizá muchos tienen cosas que hacer.
Y después, para que no estén echándole la culpa a Dios que por esto no lucharon bien. Dios lo que no quiere es que para cumplir su voluntad vaya alguien que dude, un corazón dudoso. Por eso habla de un corazón medroso y pusilánime. ¿Quién es medroso y pusilánime? Aquel que tiene miedo, temor. Entonces, mejor no vaya. Entonces, acá nos enseña algo, hermanos. Hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Y siempre va a haber algo, hermanos, siempre. Nosotros vamos a tener cosas que hacer. Sí, que tengo que servir al Señor, tengo que ir al culto, tengo que hacer esto en la reunión de oración. Pero pues siempre va a haber excusas, ¿no? Que ha salido esto y el otro. Entonces, Dios dice, desecha eso, desecha esas excusas. Tú tienes autoridad y la autoridad es para usarla en las cosas de Dios, en la batalla, ¿no? Entonces, los israelitas como soldados iban a la batalla y la autoridad de Dios iba sobre ellos y sus enemigos temerían a los soldados de Dios y huirían y vencerían como soldados de fe. Hermanos, nosotros tenemos que desechar con la autoridad de Cristo toda excusa, todo temor. Tenemos autoridad para hacer eso. Mucha gente piensa que la autoridad es ponerse a gritar cosas, decretar cosas, te bendigo, te proclamo que vas a hacer esto. Eso no es usar la autoridad. Así no desechas nada, ¿no? Comienzan a desechar espíritus inmundos. No es así. Uno comienza afirmando desde su identidad y su autoridad y desechar toda excusa del corazón, toda incredulidad. Porque hay veces queremos ponerle excusas a Dios. Hay cosas que debemos de hacer, sí, ¿no? Pendientes, sí, pero no usemos como excusa para no cumplir nuestro llamado. Lucas 9:62, Jesús comenzaba a llamar a la gente a que lo siguiera. Señor, es que pero tengo que estar todavía tiempo con mi familia en mi casa. Déjalos, ven y sígueme, ¿no? Otros decían, Señor, te sigo. Pero Jesús decía, yo no tengo dónde vivir. La vida del soldado va a ser una vida que atravesará penurias, dificultades quizá. Y se desanimaba. Jesús concluye diciendo, aquel que pone la mano atrás, mirando las cosas de atrás, en sus deseos, no es apto para el reino de Dios. No es apto para ser mi discípulo, dice en otros textos. Entonces tenemos que ser discípulos que quiebran toda excusa, todo temor, todo lo que no nos deja seguir al Señor. Es más, y la autoridad que Dios nos ha dado es para vencer. Segunda de Timoteo 1:7, vamos a dar lectura. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Amén. Y nuevamente Pablo le dice lo mismo a Timoteo en su segunda carta, hermanos. Ya habíamos leído la primera, ¿verdad? ¿Por qué creen que de nuevo le dice esto a Timoteo? Porque Timoteo, su lucha constante era esto, contra su temor. Entonces, nos identificamos con Timoteo, ¿no? Pablo le dice, ¿qué es lo que tú has recibido de Dios? Un espíritu de poder. El poder maravilloso de Dios, que nadie puede resistir, está en ti. Dios va a usar eso a través de tu vida para que venzas al enemigo. ¿Cuál es ese enemigo? Lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Y así confirmamos, hermanos, ¿no? Israel era un pueblo victorioso. Tenían que usar su autoridad para eso. Muy bien. Y tenemos que tener esta convicción en nuestra identidad y autoridad. Y lo tercero, hermanos, vamos a ver nuestras luchas. Del 10 al 18 vemos esto. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, es decir, le ofrecerás un trato de paz. Pero a las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Aquí lo que les está instruyendo a sus soldados es, soldados, ustedes que van a ir a la guerra contra Canaán, a los cananeos, a ninguno lo van a dejar con vida, los van a vencer a toditos. Pero a los que están fuera de Canaán, a los alrededores,
a ellos les vas a ofrecer paz, un trato de paz. Entonces vamos a ver estas dos condiciones, ¿no? Para las ciudades de Canaán y para las ciudades que estaban fuera de Canaán. Vamos a ver aquí algo. Para las ciudades lejanas, las que estaban fuera de Canaán, pero que pertenecían al territorio que Dios le iba a dar a Israel, era la oferta de paz. ¿Cuál era la oferta? No es que ya no te ataco, no, sino es que ellos se acercaban y le decían, miren, Dios nos ha prometido la tierra y vamos a conquistar la tierra, sus territorios. Pero yo te ofrezco que para que ya no haya lucha, tú te conviertas en nuestros siervos. Vas a ser siervo de Israel y siervo de Dios, de nuestro Dios. Entonces, pero ¿qué pasaba si estas ciudades de afuera de Israel se negaban? Decían, no, no quiero ser tu siervo, yo no quiero servir a tu Dios, esto. Si se negaban, Dios había mandado, ¿no?, que todos los varones que se oponían a esto, a Dios, morirían. Y que las mujeres y los niños fueran rescatados para llevarlos a Israel, al campamento de Israel. Esta era la instrucción que Dios le dio a sus soldados. ¿Y qué vemos aquí, hermanos, para nosotros hoy? ¿No? No es que ahora vamos a amenazar de muerte a la gente, no es que vamos a ir, hoy tú vas a ser mi siervo, no, no. ¿Qué es lo que Dios nos enseña con esto, hermanos? Que nosotros somos soldados que van a ir a establecer el reino de Dios en el corazón de las personas. ¿Qué tiene que ver esto? Vamos a ver primero. Así como se les hizo la oferta de paz a estos pueblos fuera de Canaán, así también el Evangelio, hermanos, es una oferta de paz de parte de Dios para la gente. El mensaje de la paz es el mensaje del Evangelio. Romanos 5:1 nos dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje de paz, esa es la oferta de paz que Dios está haciendo a la gente. Para que no seas destruido, acepta esta paz, acepta a Cristo en tu vida. ¿Por qué? ¿Y se acuerdan que el trato era que lleguen a ser siervos? Ya. Hermanos, desde que una persona acepta a Cristo en su vida, se coloca como siervo de Dios para toda su vida. Todo cristiano es siervo de Dios y está bajo el señorío de Dios. ¿Quién es tu Señor ahora? Ya no eres tú, ya no es el diablo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Colosenses 1:13 nos dice que Dios, gracias a Jesucristo, nos ha trasladado del poder del señorío de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso es lo que ha hecho. Eso es lo que hace el mensaje del Evangelio de la Paz. Entonces nos damos cuenta, a esto estamos llamados a hacer. ¿Y qué pasaba si se negaban? ¿Se acuerdan? Morían todos, ¿no? Morían. Y aunque las mujeres y los niños eran llevados, ¿no? Y esto nos enseña algo, hermanos. Primero, que rechazar el Evangelio, no querer vivir sirviendo al Señor, que Dios sea el Señor de mi vida, es seguir la destrucción. Es aferrarme a mi pecado, que al final me va a destruir, me va a matar, me va a llevar al infierno. Esas eran las consecuencias de no aceptar la oferta de paz. Y es así, toda persona que rechaza el Evangelio se enfrenta a eso. Vamos a leer Juan 3:18 para entender esto, porque no es que yo lo diga. ¿De acuerdo? Juan 3:18 dice la palabra, miren, el que en él cree, o sea, en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya está condenado porque su propio pecado, ¿no?, lo condena. Entonces, aquellos que rechazaban a Dios estaban aceptando seguir bajo el señorío del diablo. Y eso te lleva a la destrucción. Entonces hay que entender eso. Y por último, hermanos, y esta oferta de paz que Dios hacía lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento de Jesús, que nos dice, la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. O sea, tú mereces ser destruido por causa del pecado. Pero Dios te está ofreciendo su paz. La dádiva de Dios es vida eterna. Así como Dios dijo, aunque mueran los varones, que las mujeres y los niños sean rescatados,
así también Dios nos rescata. La paga del pecado es la muerte. ¿Quién pagó por mi pecado? Jesús. Y gracias a Cristo, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es que tú tengas vida eterna en Él. Entonces vemos esta gran bendición, hermanos. Tenemos que luchar, claro que tenemos que luchar, por causa del mensaje del reino de Dios, por causa de transmitir la paz del Evangelio, que va a salvar vidas, hermano. Y vemos también, de acuerdo, vemos las ciudades cercanas, ahora con las ciudades que están, las ciudades cananeas, las 7 naciones cananeas. ¿Qué tenían que hacer ellos con las ciudades cananeas? Ahí dicen en verdecito, ¿no? No dejar a nadie con vida. Uy, pero ¿por qué? Si a los otros les ofreció paz, ¿por qué a ellos no les ofrece paz? Pensamos esto, ¿no? La orden era destruirlos totalmente. ¿Qué pasaba si ellos no obedecían a Dios y los dejaban ahí nada más? No los echaban, no los destruían a los cananeos, a sus enemigos. Los cananeos, hermanos, tenían un estilo de vida perverso. Su estilo de vida era la idolatría. Y tenían pues todas las costumbres, ¿no?, que estaban en contra de Dios, ¿no? Todo lo que no le agradaba a Dios, todo lo hacían los cananeos. Entonces, Dios lo que quería era erradicar todo tipo de idolatría, hermanos. La nación de Canaán, los cananeos simbolizaban la idolatría, el pecado, la maldad. Y por eso cuando Dios le dice, cuando te enfrentes a ellos, destrúyelos totalmente, ¿no? Sin negociación, sin piedad. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros debemos de hacer ahora. Ahora nosotros no vamos a pelear con cananeos. La iglesia de Dios, ¿qué debe de hacer ahora? Tenemos que luchar la batalla espiritual y no dudar. ¿Qué pasa si nosotros queremos negociar con el pecado? Y hay veces queremos coquetear o negociar con el mundo. No, es que quiero hacer lo mío, pero también quiero hacer lo de Dios. Y es querer dejar libre con vida a los cananeos. Es lo mismo. Y hacer eso, hermanos, es caer en la idolatría. Es contaminarnos. ¿Por qué creen que Dios es duro cuando manda esto aquí para con los cananeos? Porque Dios es duro contra todo pecado. Dios es santo. Dios es santísimo. Y Dios ha mandado que su pueblo también lo sea. Por eso su pueblo tiene que luchar, ¿no? Luchar, ¿no?, hasta lo último contra el pecado. No debemos de dar lugar al pecado en nuestras vidas. ¿Contra quiénes nos enfrentamos diariamente, hermanos? Contra las mentiras de Satanás. Porque Satanás sigue vivo, ya no nos controla nuestra vida, pero él sigue engañándonos, sigue haciéndonos pensar que podemos caer de miedo. Él nos sigue hablando palabras de miedo, que no puedes, que tienes que seguir sufriendo en este problema, que ese problema, esta situación, nadie te va a salvar. Esas mentiras, que dudes de Dios, que eres débil, todas esas cosas son engaños del diablo, hermanos. Contra el sistema pecaminoso del mundo. Cuando decimos que tenemos lucha contra el mundo, no es contra la gente, sino contra el sistema de pecado. ¿No? Sabemos que este mundo hay muchas cosas que promueven al pecado. El tabaco, las drogas, ¿no?, el adulterio, todas esas cosas que promueve este mundo, el sistema del mundo. Contra ello, hermanos, nosotros luchamos día a día, porque vivimos en esta tierra. Cuando vamos a nuestros amigos, a los estudios, cuando salimos a la calle, hermanos, siempre todas estas cosas vienen contra nosotros. Y contra eso nuestro corazón debe de resistir y luchar. Y también, con último, contra la carne. Y cuando referimos a la carne no me refiero al cuerpo humano, no. Cuando se habla de la carne en la Biblia, se habla de la naturaleza pecaminosa que todavía está en ti. Entonces, por eso está en ti. Tú quieres servir a Dios, pero hay algo en ti que te jala y dice, no, mejor haz lo que tú quieres. Esa es la carne, ¿no? Y no es tu cuerpo, ojo, es la naturaleza de pecado, ¿no? Entonces,
Mientras vivamos en este mundo hasta el final, vamos a enfrentarnos contra estos tres hermanos. Y contra ellos no hay que tener piedad, no hay que tener consideración de ninguna manera. Tú le permites algo al diablo, hermano, y el diablo te fulmina. Si tú le permites la entrada al mundo, vuelves a vivir como antes, te destruye. No tienen piedad. Si tú cedes a tus deseos de la carne, caes en vicios. Y salir de las adicciones, ustedes saben que es muy difícil. Por eso Dios dice, ten cuidado. Contra esto tienes luchas. Efesios 6:12 te dice que tienes lucha contra principados, potestades, contra las huestes de maldad en las regiones celestes. Satanás mueve todo esto. Incita tu carne. Te seduce con el mundo, te engaña con sus mentiras. Tienes que resistir y luchar contra eso. Y el fin es este, hermanos. Vivir una vida santificada. Dios te llamó a eso. Quiero leer Romanos 6:22. Nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no puedo vivir como antes. El vivir en santificación significa vivir pareciéndome más a Cristo, ser más como Cristo. A medida que te acercas al Señor a través de la oración, a través de la palabra, tu vida es transformada. Puedes luchar con más fuerza la batalla. Cada día te fortaleces más. Pero si tú no vives una vida santificada, una vida guardándote del pecado, hermano, va a ser muy difícil. Y hasta puede que cedas también en todo esto. Y te alejes de Dios. Por eso Dios te llama a vivir una vida santificada, una que no tenga que ver con el pecado. Y aunque cometas errores en el camino, no debes de rendirte. El soldado no se rinde, hermano. En el campo de batalla el soldado se levanta y lucha y sigue luchando. Dios nos llama a librar la batalla. Porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Para la santificación, hermanos, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar. No estás solo, no lo vas a hacer tú con tu fuerza, no vas a cambiar con tu fuerza. El Espíritu Santo te va cambiando, transforma tus pensamientos. Ya no piensas como antes, ya no permites el pecado como antes. Ahora te cuidas más, ahora eliges seguir al Señor, ahora lo pones en primer lugar. Ahora cada vez que uno peca, antes no pasaba nada, no causaba, pero ahora cuando pecas te sientes mal. A veces te sientes mal en el pecado. Entonces, es los rasgos de una vida santificada, pues. Entonces, que perseveremos, aunque cometamos errores que no son adrede para nada. Entonces, el Señor va a seguir limpiando nuestros corazones, va a seguir fortaleciéndonos, va a seguir animándonos a que sigamos luchando la batalla hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso Dios nos te ha dado todas las armas espirituales. Un soldado a la batalla armado. Si un soldado va sin nada, va a abrir. No va a luchar. Tú tienes las armas espirituales, las cuales son poderosas para destruir toda artimaña de pecado, toda obra de maldad. Efesios 6:13, hermanos, Dios te da la armadura de Dios. Efesios 6:13 dice, por tanto, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo debes luchar la batalla espiritual? Decir, fuera Satanás, fuera diablo, fuera espíritu de pecado. ¿Así tienes que luchar? No, esa no es la manera. Ahí he escuchado muchas veces que hay predicadores que dicen fuera espíritu de pereza, fuera espíritu de ansiedad. Así no se lucha. Cuando tú conoces las armas espirituales, por ejemplo, la armadura de Dios, tú conoces las bendiciones que Dios te ha dado. Ahí, con eso te paras firme. Con eso te paras firme. Porque tu poder no radica en ti, sino en tu confianza en lo que Dios te ha dado. Por ejemplo, el yelmo de la salvación. Van a venir problemas, pero no vas a dudar de tu salvación. La coraza de justicia, sabes que tú no eres salvo.
por las cosas, sino por la justificación en Cristo, el mérito de Cristo. Tienes el cinturón de la verdad de Dios, las promesas de Dios, confías en las promesas de Dios y nada te mueve aunque parezca lo contrario. Tienes el escudo de la fe, que apaga todo ataque del maligno, porque tú crees en Dios aunque no lo veas y su palabra se cumple. La espada del Espíritu, con eso le vas a hacer el pare a Satanás. Como dijo Jesús, escrito está, le dijo, ¿no? Cada vez que lo tentaba y lo atacaba con la palabra. Lo mismo, ¿no? Igual. Tenemos las sandalias del apresto del Evangelio. ¿Cómo libramos la batalla? Corriendo hacia la batalla, ¿no? Así también las sandalias del Evangelio nos van a permitir salir a auxiliar al hermano que está pasando problemas, salir a auxiliar a predicar el Evangelio a la gente que no conoce a Dios y sufre problemas espirituales. Pero es el calzado del Evangelio de la paz. Entonces, hermanos, equipémonos con esta armadura, libremos la buena batalla, porque Dios ya nos ha garantizado la victoria. Conclusión. Nos enfrentamos día a día, hermanos, a grandes problemas, pero debemos de confiar en la presencia de Dios que mora en nosotros y que está con nosotros, nos guarda hasta el final, hermanos. Somos soldados espirituales de fe, nuestra identidad tenemos que afirmarla, y también Dios nos ha dado su poder, todo su respaldo del reino de los cielos para vencer. No hay nada que frustre el plan de Dios, y esa es nuestra confianza. Estamos en una guerra, hermanos, mientras vivamos en esta tierra. Estamos en una guerra por defender nuestra santificación. Por eso equipémonos con la armadura de Dios y peleemos la buena batalla. Hasta el final. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a librar la buena batalla como tus soldados de fe, como soldados espirituales. Nos has dado instrucciones por qué debemos de no permitir, no dar cabida al pecado, Señor, porque tú aborreces todo pecado y ese pecado es dañino y nos contamina. Tú nos dices que tenemos un gran respaldo y que somos enviados como soldados espirituales a salvar a la gente con el Evangelio, ofreciéndoles la paz de Dios. Te damos gracias, amado Señor, por estar con nosotros, por cuidar nuestra identidad, nuestra autoridad. Señor, que con nuestra autoridad quebremos toda excusa, todo temor que nos impide, Señor, cumplir a tu llamado, a nuestra misión. Te damos gracias, amado Dios. Bendice a todos los jóvenes que cada día están luchando la buena batalla. Que no caigamos en misticismos incorrectos, ni en decretos, ni nada de eso, sino que tengamos confianza en las promesas de Dios, nos aferremos a su palabra y avancemos con ella. Te damos gracias, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.